Son las 8:39, recibimos ahora al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, porque la Defensoría ha venido elaborando y afinando una metodología para el estudio de los conflictos sociales que hay en el Perú. Metodología que además tiene un aspecto cuantitativo que nos permitirá objetivamente saber si estamos mejorando o estamos empeorando como conflictividad social. Metodología que supone también cómo abordarlos y cuáles son los orígenes reales de estos conflictos. Hay un informe nuevo, señor Gutiérrez, creo que no nos trae buenas noticias. Bueno, en realidad, buenos días. Buenos días. Aldo, Patricia, buenos días. Sí, en realidad numéricamente tenemos 177 conflictos en julio. Y sin embargo, el nivel de protestas ha subido significativamente, prácticamente se ha duplicado. Son 200 protestas que básicamente se debe a el sector educación y el sector salud. Y deberíamos decir que este es los sectores que nos preocupan grandemente. Se viene una huelga en justicia, ¿no? El Poder Judicial. También, no solamente en justicia. Hay varios sectores que van a empezar a movilizarse y va a generar un ambiente social. ¿Pero qué pasa? ¿Han olido que hay un gobierno débil al frente? Pues cuando perciben que el gobierno es débil empieza a subirse la cosa, ¿no? Aparte de la situación económica. Quisiera aprovechar esta pregunta para decir lo siguiente en relación al sector educación. Nosotros consideramos que huelgas prolongadas en sectores esenciales generan un daño irreparable. Y para nosotros ese costo lo pagan los estudiantes. Y por eso es que la Defensoría exige que se reinicien las clases sin la pérdida de un día más. Es verdad que existen brechas salariales, eso creo que ya se ha documentado, que los expertos han señalado, que en efecto hay un retraso en los sueldos de los maestros. Sin embargo, ese costo no lo pueden pagar los estudiantes. Pero hay algunas demandas inadmisibles, quieren que se elimine la ley de la carrera pública magisterial. Eso no es aceptable. O no quieren que se les haga evaluaciones, ¿no? Lo cual es absolutamente inaceptable también. Por supuesto, en realidad la problemática educativa tiene una serie de aristas y lo que la sociedad debe tener claro, el Estado debe tener claro, y me estoy refiriendo al gobierno, al Congreso, todos los funcionarios públicos debemos tener claro, los padres de familia debemos tener claro, que el sector educación es tan importante que no se puede dejar en manos de grupos radicales. Allí se define el destino del país. Ahí se define el destino de nuestros hijos. ¿Cómo hace para evitarlo? Puesto que es un gremio y los maestros que hacen huelga no lo hacen en tanto que miembros de sus partidos o sus organizaciones, sino como maestros. Ese es el dilema ante el que se ha hallado el presidente de la República. Si uno invita a gremios, no pueden escoger quiénes son los dirigentes de esos gremios. Solo un segundo para acotar lo siguiente. Mire, Fernando, el país tiene que entender que las demandas, los derechos fundamentales se ejercen bajo determinados estándares. La democracia no es otra cosa que un equilibrio de derechos. Derechos y deberes, hay un espejo. Yo no puedo alegar un derecho violentando, y no me estoy refiriendo el derecho al libre tránsito, que ya es una afectación, no me estoy refiriendo el derecho a la propiedad, me estoy refiriendo a un derecho tan esencial como es el derecho a la educación. 1.100.000 estudiantes se están viendo afectados y parece que en el país no pasa nada. Por eso quiero decirlo con claridad y con firmeza. Eso no podemos aceptarlo. Es una paradoja que los profesores que deben garantizar la educación afecten el derecho de educación. El gobierno ha dado una muestra concreta, objetiva, al haber aumentado los sueldos para este año, haber dado una serie de pasos concretos de buena voluntad y sinceros. ¿Usted no cree que el gobierno ha cometido un error al dejar el diálogo institucional con el SUTEP nacional y empezar a negociar con los SUTEP regionales?
esta invitación del presidente de la República no rompe la institucionalidad dentro del diálogo? Pero ya hubo una visita al Cusco, ¿no? Sí, el viceministro Silverman. A ver, lo que yo creo, dos cosas. Lo que yo creo es que el presidente ha dado un gesto de preocupación y buena voluntad. Pero esto, la preocupación del presidente, pero la ocupación tiene que ser del ministro. El presidente no puede sentarse, no debería sentarse a dialogar con todos los gremios de cualquier sector. Tenemos que hacer una pausa, disculpen. Continuamos, que está muy interesante. Sí. Continuemos con este tema para que nos diga si, bajo qué marco normativo se puede proceder cuando usted dice no se debe tolerar qué, pero cómo se lleva a la práctica eso. Veremos el tema después de la pausa. Son las 8:49, estamos entrevistando al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, y el tema que queremos que nos aclare es ¿cómo puede hacer el gobierno para asumir lo que son legítimas derechos y legítimas reclamaciones gremiales sin incurrir en legitimar a dirigentes vinculados al terrorismo infiltrados en los gremios? Bueno, nosotros hemos señalado que para la Defensoría del Pueblo lo más importante son los estudiantes, la restitución de las clases. Creo que en este momento le corresponde a los profesores dar una señal clara de compromiso con la educación y compromiso con sus estudiantes, en primer lugar. En segundo lugar, reconocer que en efecto existen brechas, problemas serios en el sector educación y que el sector educación no puede ser un sector soslayado. El gobierno tiene que comprometerse a ir cada vez invirtiendo más y mejorando los sueldos. El hecho de regresar a las clases no significa arriar las reivindicaciones que están reclamando. Sin embargo, y quisiera señalar dos cosas más, sin embargo, ya la Contraloría, entiendo, se está ocupando de verificar que se estén haciendo los descuentos y que no se paguen a los profesores. Y eventualmente se abra procesos a quienes estén incumpliendo esta disposición. Pero aquí hay un vacío legal muy grave, muy importante. La Contraloría no puede sancionar a los alcaldes ni a los presidentes regionales. O sea, el presidente del Cusco se la lleva fácil, licona, después de haber apoyado la huelga 50 días. No tiene ninguna responsabilidad ante Contraloría. No, por lo siguiente. Es muy serio lo que está diciendo. El artículo 33 de la Constitución señala que los funcionarios electos por mandato popular no pueden ser sancionados en la práctica por la Contraloría, solo a través de una sentencia que lo inhabilite podría ser sancionado. Entonces tenemos reyesuelos, no presidentes regionales, tenemos señores Tenemos forales. un vacío. Tremendo. Tenemos un vacío que nosotros como Defensoría estamos evaluando y de repente dentro del marco de nuestra capacidad o de nuestra iniciativa legislativa podríamos proponer que esto se modifique, porque no puede haber gente que no tenga responsabilidad por estos actos. Y esos incluyen a los presidentes regionales y las autoridades que son funcionarios de los gobiernos regionales. De presidentes regionales y de alcaldes hacia abajo, sí, la Contraloría podría sancionar, sea por suspensión o inhabilitación, pero no puede hacerlo ni con alcaldes ni con presidentes regionales en la medida en que han sido elegidos por voto popular. Ahora, ¿cuáles son los planes a futuro? Porque esta huelga demuestra que no se puede no tener un plan B. No se puede dejar a los chicos 60 días sin clases. Algo debería haber, algún plan de contingencia cuando esto ocurra para, no sé, poner a maestros temporales, apoyar a los chicos mandándolos a escuelas privadas y que el Estado asuma con la plata que no les paga a los maestros, pagarle a las escuelas. No sé, yo no soy ministra de Educación, pero alguna salida tiene que haber para no dejar a los chicos sin clases. Ya existe una norma que declara a la educación como un servicio esencial, como un servicio básico. Y para ese propósito, para que eso no sea una declaración, simplemente señala que tiene que haber un registro de profesores alternos y que estos profesores alternos
a las 24 horas, claro, eso dice literalmente la norma, pero no se cumple, a las 24 horas de suspendidas las clases, este servicio que no puede suspenderse, deben funcionar, debe implementarse los profesores alternos. Eso es lo que tenemos que hacer, que se cree este registro, porque esta no va a ser ni la primera ni la última huelga. Por lo tanto, una de las cosas que deberíamos demandar es que ese registro se cree de una buena vez, que existan los profesores alternos y que si existe una nueva huelga, se implementen estos profesores alternos. Si hay alguna institución en nuestro país que no actúa ante la coyuntura y los hechos consumados, sino preventivamente, es la Defensoría del Pueblo, justamente tiene su unidad sobre conflictos sociales. ¿Esta huelga pudo preverse y la gravedad que ha tomado y su duración pudo ser evitada si se actuara de una manera más eficiente al principio? Sin duda. No solamente esta, sino muchas huelgas. La Defensoría en el reporte de conflictos ha señalado todo lo que vendría a ser el proceso, la curva o el íter que sigue todo un conflicto. Nosotros lo anunciamos tempranamente, anunciamos cuando va escalando, anunciamos cuando es una crisis, cuando viene el desescalamiento. Todo esto, el propósito de estos reportes es justamente identificar los conflictos con la debida anticipación. Pero si vamos a creer que solo existen 5 conflictos en el Perú y no 200 conflictos, el conflicto por sí mismo no es un problema. La sociedad es por definición conflictual. De lo que se trata es que el conflicto no escale, que el conflicto no llegue a una situación de crisis. Sería bueno que más de un funcionario revise el reporte de conflictos, no solamente el resultado del mes, sino todo el documento, porque el documento tiene conceptos, tiene información que es útil para los funcionarios, para que se puedan informar de cómo es que evolucionan los conflictos y cómo se pueden atajar oportunamente. Una pregunta, nos ha evaluado ampliamente la huelga médica, la huelga educativa, la huelga magisterial. La huelga médica, ¿cuál es su juicio? Bueno, en realidad, otro de los serios problemas del sector público es salud. Déjenme que les cuente lo siguiente. Acabo de regresar de Arequipa. Yo tenía una reunión con los jefes de oficina de Moquegua, de Tacna, Arequipa, y les quiero dar un dato. Hace 16 años no se construye un hospital de alta complejidad en el sur. No digo en Arequipa, digo en el sur. En Cusco estaba construyéndose uno, en Lorena, pero abortó por la corrupción. En el Hospital Lorena. Sí, pero ¿qué quiero decir con Inmenso, esto? ¿eh? Quiero decir con esto, en gobiernos democráticos no se tiene una mirada de fondo respecto a determinados problemas, porque no construir un hospital de alta complejidad genera ese agolpamiento que luego hay en Arequipa o hay aquí en Lima. Esos son los problemas de falta de infraestructura, problemas de retraso tecnológico, problemas de acceso a la medicina, pero hay un problema y problemas de corrupción que ya los ha señalado la propia ministra. Se roban los medicamentos. Escuchó la llamada de Moreno cuando dije, deja malogrado el aparato, que el negocio es que el aparato esté malogrado y vayan al consultorio privado. Hay una corrupción terrible. Exactamente. Entonces, el sector salud es un sector en crisis. Además, también hay retraso en los pagos de los contratados, los médicos contratados. Hay una situación tal que prácticamente todo se atiende en emergencia. Una cama en emergencia cuesta 300 soles. Mientras que en el servicio, digamos, ordinario, común, técnicamente no sé cómo se... Esto cuesta 130 soles. Y todos están en emergencia. Muchas gracias por esos alcances. Queremos aprovechar lo que nos queda de tiempo para que nos diga una palabra sobre Venezuela, entre otras cosas porque su homólogo allá, el defensor del pueblo, si eso existe, en Venezuela ha sido nombrado fiscal de la nación de una manera bastante abrupta para reemplazar a la ilegalmente destituida Lilian Ortega. Una palabra sobre Venezuela. Dos, si me permite. Por favor. Primero, para decir que la Defensoría ha considerado desde hace mucho tiempo, en lo personal así lo entiendo, se trata de una clara y desembosada dictadura.
Y en segundo lugar, en lo que al Perú significa y a lo que a la Defensoría corresponde, nosotros estamos a punto de sacar un documento para señalar que tanto por normas internacionales como por la propia conducta del gobierno peruano, no podemos expulsar, y estoy hablando en general, a venezolanos, porque hay normas de carácter internacional y además sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que proscribe esa posibilidad. Si nosotros ya reconocemos que esa es una dictadura, ¿cómo es que vamos a expulsar? Enviar a alguien ahí. Sí. Ya son refugiados. No tienen ese Aún estatus no. todavía. Ok. Sí. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por sus explicaciones sobre nuestra conflictividad social interna y también sobre las dos palabras que nos ha dicho sobre Venezuela. Buenos días. Pausa y